Hola, el día de hoy les voy a hablar de una noticia que es lamentable, pero confirma lo que en este canal llevamos diciendo hace bastante tiempo, desde que empezaron a intentar hacer todo este tema de las cuarentenas totales, que yo insistía, y por lógica me sonaba que era así, y muchos de ustedes también han empezado a darse cuenta de eso también, que no tenía mucho sentido porque las consecuencias podían ser peores, es decir, la solución podía ser peor que la enfermedad. Y ahora tenemos aquí una advertencia por parte del Fondo Monetario Internacional, perdón, disculpen, el Banco Mundial, error que ocurre de vez en cuando siempre con estos organismos internacionales de préstamo de deuda se mezclan, pero por parte del Banco Mundial hizo una advertencia sobre las consecuencias que trae hacer cuarentenas totales en países de tercer mundo y en vías de desarrollo. En eso está incluido todo el mundo latinoamericano. Vemos que en cierta manera esto se aplica también para países como Italia, los países africanos y gran parte de los países asiáticos, particularmente en los países asiáticos dan como ejemplo esto también a Singapur, Corea del Sur, y explican que las cuarentenas totales en realidad causan problemas mucho más grandes en estos países más que solucionarlos. Y vamos a ver eso con detalle a continuación. Entonces, ¿cuál es la advertencia por parte del Banco Mundial? En resumen, pero vamos a leer aquí lo declarado, es que dice que los países en vías de desarrollo y que son de tercer mundo, el aplicar una cuarentena total genera más daño que la enfermedad misma, esta nacida en China que todos conocemos. ¿Por qué? Porque lo que dice justamente esto es que a medida que tú haces eso y cierras por completo la fuente de trabajo de miles, de millones de personas, hay personas que se van a morir de hambre. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, para los que vivimos en todos esos países sabemos por qué, pero para aquellos que no lo sepan, es porque hay muchas personas que trabajan en negro. Hay muchas personas que no tienen ahorro. Hay muchas personas que venden en la calle cosas, mercado informal. Por ejemplo, vi hace poco en las noticias que mostraban a una señora que vendía sopaipillas en Puente Alto. Y que ella decía que no podía irse a cuarentena porque si no vendía sopaipillas en un día no tiene plata para comer. No hay dinero para comer. Se muere de hambre si es que no vende al día productos. Y hay miles, si es que no decir millones de personas que están en una situación similar. Y aquí mismo lo explican porque dicen que esas personas, que justamente es más o menos común en países de tercer mundo y en vías de desarrollo, no tienen cómo mantenerse y una cuarentena total va a terminar causándoles la muerte y van a morir más personas que si no se hace, solo por el hecho que van a morir de hambre y por los altos niveles de pobreza que se van a generar. Voy a leerlo. Las medidas de confinamiento reducen las actividades productivas y en consecuencia aumentan el desempleo, las quiebras y otras complicaciones que terminan afectando al objetivo final, que es el bienestar de las personas. Las medidas de distanciamiento social en poblaciones en situación de hacinamiento pueden aumentar en vez de reducir los casos de contagio, como se vio en algunas zonas de Corea del Sur y Singapur, además de generar hambre y delincuencia, por lo que los países asiáticos descartaron hace rato la cuarentena tan estricta. Por esas razones, Loaiza pone en duda la eficacia de los confinamientos y dice que estas medidas pueden devastar la economía y empeorar el sufrimiento humano. Antes de pasar hambre, un trabajador informal preferirá violar la cuarentena. Loaiza explica también que los países en desarrollo no pueden otorgar la ayuda de $1.200 por habitante como lo hizo Estados Unidos. La capacidad de sus gobiernos son más limitadas, suelen tener deudas exorbitantes, sus sistemas de salud son más precarios y ciudades superpobladas. ¿Suena eso conocido? Bueno, se aplica para casi todos los países que me estén escuchando ahora del mundo hispano en realidad. Porque eso ocurre. Hay población altísima que trabaja de manera informal. Las personas que venden en la feria, las personas que tienen, al menos yo en Santiago lo noto así, el que tiene el carrito que vende, no sé, sopaipillas. La historia que cuento de la señora que tenía como 60 años y vende sopaipillas y decía que si no vende al día, no come. Entonces tú le dices, no, cuarentena total, es para cuidarle su vida. Y esas personas están a decir, pero si no me dejas vender, no voy a comer. Y no voy a poder comer y no me puedo mantener. Y yo sé que algunos van a decir que el Estado los mantenga. Pero no se puede. ¿Saben por qué? Porque uno, el Estado es lento en actuar. Entonces esas personas, si es que un día no están trabajando, no comen. Entonces el Estado, ¿cuánto les podrá pasar algo de dinero? ¿3 días? ¿5? ¿Una semana? ¿Cuánto se van a tardar? Y en ese tiempo ya se jodieron esas personas. Está la otra opción también, que está el tema de endeudarse. No hay suficiente dinero para hacer eso. No hay. Ay, pero es que se cobran más impuestos, es que no hay dinero para hacer ese tipo de cosas. Ya esto le está costando a países de primer mundo y en países en vías de desarrollo. Y de tercer mundo no nos da para hacer ese tipo de cosas. No podemos.
no hay suficiente dinero. Incluso con todos estos bonos que están diciendo, es cosa ver el ejemplo de Argentina. Está tratando de hacer ese tipo de políticas y no está funcionando. Le ha fracasado totalmente. Están con problemas económicos altísimos. Chile, que era el país más estable de la región, que además ha tenido meses de destrucción y decadencia, tampoco le da para hacer eso porque uno, no se puede endeudar para mantener a toda esa cantidad de población. No hay suficiente dinero que te van a prestar. Y además está el problema. Incluso si da algo, no es suficiente para mantenerlos vivos, es impracticable. Entonces lo que tú empiezas a generar es un aumento de la pobreza con cuarentenas totales y causar la muerte de aún más personas de las que se causarían por la enfermedad, solo por la cantidad de muertes de desnutrición, las personas que se suicidan, que lo vamos a ver un poco más adelante, y otros factores. Como podemos ver aquí, ya se está viendo que un efecto de esta enfermedad a nivel mundial es un aumento de la pobreza. Eso tiene consecuencias. Se ve que al menos en el caso latinoamericano los índices de pobreza van a aumentar sustancialmente. Ya las Naciones Unidas, que tengo todas mis diferencias con esa organización, pero lo que dice aquí es cierto, advierte que cientos de miles de niños van a morir por desnutrición en el año 2020. ¿Por qué? Por la recesión económica y los problemas económicos. ¿Qué pasa si haces cuarentena total? Estás acelerando este proceso y empeorándolo aún más. Va a morir más gente que con el tema de la cuarentena. Además, tenemos el tema de los suicidios, porque ya advirtió el gobierno de Israel por parte de uno de sus ministros, el titular de defensa, que se estaba observando un aumento sustancial de los suicidios con esta situación. ¿Por qué? Porque lo han advertido numerosos psicólogos, numerosos expertos, que el aislamiento de una cuarentena total para muchas personas es casi como una clase de tortura, los empieza a empeorar sus ánimos, los afecta mentalmente y muchas personas se empiezan a quitar la vida, y eso mezclado con situación económica negativa, personas que quedan en la quiebra, pierden sus negocios, otros que no tienen para qué comer, llega a un nivel de angustia tal que muchos simplemente deciden acabar con su vida. Y esto es una advertencia real, son temas bastante graves, y es por eso que además es insostenible. Por eso vimos en el sur de Italia, y lo cubrimos en una noticia, que en el sur de Italia salieron a saquear, rompieron la cuarentena total que estaban haciendo y la gente salió a destruir todo y a saquear comida. ¿Por qué? Porque los tenían con cuarentena, les regalaron dinero, pero no es suficiente, porque es insostenible mantener a toda la población de esa manera, e incluso mantener a todos los que trabajan en negro de esa manera. La gente salió a las calles ahí a saquear porque no tiene otra opción por alimentarse. Y llega un punto en que les da igual el tema del virus porque eso es una probabilidad que se enfermen, no es seguro. En cambio, si te mueres de hambre, eso sí es seguro. Cuando sientes el dolor en tu estómago y no tienes comida, es seguro que le viene la muerte. Entonces, ahí se da esa disyuntiva y sé que es una situación compleja y una situación terrible, pero ahora justamente es ver el mal menor. Incluso en países, vamos a ver, asiáticos que se supone que habían contenido esta situación, están aumentando los números de contagio. Entonces, ahora tienes que ver ¿cuál situación es peor? Porque yo sé que todos piensan que no, la cuarentena total va a ayudar a salvar la vida de las personas, pero parece que no se dan cuenta que muchas personas, y muchas veces los que veo con esto de la cuarentena total pidiéndola son los que tienen sus trabajos asegurados o en el Estado, o tienen un trabajo que no ha quebrado en el mundo privado, o básicamente tienen muy buenos ahorros, entonces no les va a afectar. Pero si tú estás trabajando y necesitas trabajar día a día para mantenerte vivo, esto te va a terminar destruyendo, y por eso es extremadamente irresponsable, y vamos a ver un poco más adelante la respuesta del gobierno de Chile, que decidió no hacer cuarentena total y lo advirtió de manera dura, que me parece bien. Es irresponsable pedir cuarentenas totales, porque lo que vas a traer con la destrucción de miles de trabajos, de miles de vidas, y además el hacinamiento mezclado con problemas de salud mental que se producen por aislamiento constante, vas a causar que más personas sufran y más personas se mueran. Sé que es lamentable porque es elegir entre el mal menor, entre dos opciones, pero es la realidad que estamos viviendo. Y por eso, cuando aquí en Chile el presidente de la Cámara de Comercio dijo que no se podía matar la actividad económica para salvar vidas, sino que porque después se iba a lamentar la gente que se iba a morir de hambre, él tiene razón. Porque aquí en Chile, al igual que el resto de Latinoamérica, tenemos un número altísimo de personas con trabajo informal, con personas que trabajan en negro, que trabajan en ferias, que trabajan vendiendo cosas en la calle, artesanías, vendiendo comida, o incluso estas personas que ustedes pueden ver aquí en Santiago, es bastante común, que hacen malabarismo en los semáforos para obtener un dinero, una limosna, básicamente una propina. Y todas esas personas necesitan estar trabajando. Y entonces, si tú tomas en cuenta todo eso, al final va a terminar siendo peor esto de la cuarentena total que las cuarentenas parciales que se están haciendo. Y hay que ver eso. Sé que es lamentable y sé que muchos de ustedes van a pensar, no, pero es que es más peligroso lo otro. Pero ya se están viendo los datos a nivel internacional y la lógica misma, o sea, el sentido común decía esto, que si personas no pueden salir a trabajar, muchos se mueren de hambre.
Es una conclusión que lo dijimos en este canal y que a muchos no les gustó, pero que finalmente se está demostrando que era así. Y pues lo podemos notar con el fracaso enorme que están sufriendo los países que hicieron cuarentenas totales. Incluso China, el ejemplo que tanto están dando de éxito, hace poco descubrimos que falsificaron sus cifras. Lo que habíamos especulado en este canal de que eran cifras falsas, al final fue verdad. Y de la nada está mostrando como en Wuhan, la ciudad donde comenzó todo esto, aparecieron de la nada 1000 muertos. Mira, de un día para otro. Qué raro, justo la estadística cambió, en un 100% aumentaron las mortalidades de un día para otro. Qué raro, ¿no? Bueno, estaban ocultando cifras. Vamos a hablar esto con más detalle en un video adelante, pero me parecía un tema interesante porque todavía hay personas pidiendo cuarentena total y parece que no se dan cuenta de lo que están pidiendo y la desgracia y la destrucción de vida que van a generar. O tal vez no les importa y creen que les conviene un poco a nivel político el nivel de desastre que generaría después. Me puedo imaginar a grupos más radicales de izquierda apoyando ese tipo de políticas porque creen que va a generar desastre y eso después lo podrían usar para generar más descontento y culpar al sistema neoliberal capitalista opresor por todos estos problemas. Porque si estás con esa posición te conviene que haya desastre. O sea, si tú eres, por ejemplo, un comunista, que en Chile son partido legal y tienen representación política, te conviene que ocurran esas cosas, porque puedes culpar al gobierno, que es de Sebastián Piñera, o después podrías decir que el sistema capitalista falló y hay cantidad de muertos y eso es culpa del sistema. Todas las opciones negativas te convienen. Pero bueno, nos veremos en el siguiente video y que tengan un buen día. Hasta luego.